La eché de la casa con la mirada llena de rabia, sin saber que estaba destrozando a la única persona que jamás me había mentido. Mi esposa no gritó, no rogó, solo dejó las llaves sobre la mesa y se fue descalza, como si la traición la hubiera vaciado por dentro. Yo, un hombre ciego por la voz de mi hija, había firmado la sentencia de la mujer que me dio su vida entera. Y todo, absolutamente todo, fue por culpa de mi propia hija. Lo que hice esa noche casi destruye mi alma. Pero lo que descubrí después, eso cambió mi vida para siempre. Si alguna vez has dudado de alguien que te amaba de verdad, quédate. Esta historia no es solo mía, es también para ti. Suscríbete, no te vayas sin escuchar la verdad completa. No era un matrimonio perfecto, eso sería mentir. Pero después de 32 años juntos, aprendimos a tolerar nuestras pequeñas manías, a ceder en lo necesario, a compartir silencios sin sentirnos distantes. Yo solía decir que mi esposa, Clara, tenía el don de desaparecer el ruido del mundo cuando me hablaba. Tenía esa voz como de cuna, pero todo eso se fue apagando, lentamente, y yo no me di cuenta. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios que mi hija, Verónica, dejaba caer como quien no quiere la cosa. Mamá siempre gasta de más, ¿ya viste? Papá, ¿sabías que se fue al centro sin avisarte otra vez? A veces creo que no te respeta. Tonterías, sí. Pero repetidas tantas veces uno empieza a escuchar con otros oídos, y sin darme cuenta, empecé a dudar de Clara. Verónica siempre fue persuasiva, inteligente, de esas personas que saben exactamente qué decir y cuándo. Había estudiado Derecho y trabajaba en el despacho de un conocido político local. Se vestía con elegancia sobria, hablaba con firmeza, y lo más peligroso, sabía cómo hacer que confiaras en ella sin pestañear. Clara notó el cambio primero. Me miraba con tristeza cuando yo la interrumpía o le preguntaba 2 veces lo mismo. Empezó a guardar más silencio que de costumbre. Ya no se sentaba conmigo a tomar café por las mañanas, solo dejaba la taza servida y se iba al patio. Yo pensaba que estaba molesta por cualquier cosa banal. Nunca se me ocurrió que estaba dolida. Una tarde, mientras yo leía el periódico, Verónica me mostró unas fotos en su celular. Eran capturas de pantalla de conversaciones entre Clara y un hombre llamado Mauricio. Nada explícito, pero sí lo suficiente para sembrar duda. No te lo quería mostrar, papá, pero creo que debes saberlo. Me lo dijo con los ojos bajos, como si le doliera. Me sentía aplastado. Esa noche Clara me preparó sopa de lentejas, mi favorita. Me preguntó si el trabajo estaba pesado, si me dolía la espalda, y yo no pude más. Le lancé el celular sobre la mesa y le pregunté quién era Mauricio. Su rostro cambió, no enojada, no culpable, cambió a herido. ¿Qué estás haciendo, Martín?, me dijo apenas en voz baja, y lo único que hice fue gritar que ya sabía todo, que no soportaba sus mentiras, que se fuera de la casa. Clara no lloró, me miró largo, se quitó el anillo, lo dejó al lado del plato humeante y caminó hacia la puerta. Yo escuché sus pasos en las escaleras como si cada uno enterrara un clavo en mi pecho, pero no me detuve, porque creía que estaba haciendo justicia. Durante días, Verónica venía más seguido. Hiciste lo correcto, papá. Ya no era la misma. Me traía comida, acomodaba papeles, preguntaba por la escritura de la casa. Solo por si pasa algo legal, tú sabes. Yo, idiota, sentía que estaba siendo cuidado, pero las noches se hicieron más frías, la cama más grande. El café sabía a silencio. Clara me mandó un mensaje solo una vez. Cuida tu corazón, Martín. Aunque no me creas, sigo amándote. Lo borré sin responder. Y sin embargo, algo dentro de mí no cerraba. La manera en que me miró al irse, su dignidad, su silencio. Una mujer que traiciona se va así, sin intentar limpiar su nombre, sin gritar, sin rabia. Una mañana, encontré entre los papeles del estudio una libreta vieja de Clara. Estaba llena de anotaciones de mercado, recetas, citas médicas mías. En una esquina decía, no olvidar,
comprar las gotas para su presión. Sentí que me temblaban los dedos. Empecé a revisar más. Viejos recibos, cuentas, fotografías. En todas Clara estaba presente. En cada enfermedad, en cada problema, en cada alegría. Me dolió. Pero seguía convencido de que algo había pasado entre ella y ese tal Mauricio. Tenía que confirmar. Llamé a su hermana, Teresa. Me atendió con frialdad. «¿Ahora sí te interesa saber la verdad?», me dijo. No me colgó, pero tampoco me consoló. Me habló claro. Me dijo que Mauricio era un veterinario que cuidaba a un perro callejero que Clara alimentaba en secreto. Que las capturas que Verónica mostró estaban fuera de contexto. ¿Y tú le creíste más a tu hija que a la mujer que te sostuvo 30 años? El piso se me abrió bajo los pies. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que me levanté a las 4 de la madrugada. Fui a la cocina, preparé café y me senté frente al reloj de pared que Clara colgó hace años. Tic-tac, tic-tac. Era un reloj viejo, con marco de madera y manecillas que a veces se trababan, pero Clara siempre lo arreglaba. Decía que ese reloj marcaba el ritmo del hogar. Esa noche el reloj estaba detenido. ¿Desde cuándo no lo escuchaba? Fui al cajón de herramientas. Lo desmonté, lo limpié, cambié la pila. Al ponerlo de nuevo en la pared, sonó un clic sutil y volvió a latir. Me quebré. Ahí mismo, solo, llorando como un niño frente al reloj de mi esposa, entendí que mi casa seguía en pie, pero mi hogar se había ido con ella. Al día siguiente, fui al banco por unos trámites de rutina y la gerente me hizo una pregunta inesperada. ¿Confirma que su hija puede disponer de los fondos conjuntos con esta carta firmada? Me mostró una copia de mi firma, falsa, con un poder notarial que jamás autoricé. Sentí que el estómago se me caía. Corrí a casa, revisé el escritorio. Había papeles que no recordaba haber firmado, documentos movidos, claves cambiadas. Verónica había estado preparando todo a mis espaldas, mientras yo la aplaudía como si fuera una heroína. Pero aún no podía enfrentar la verdad completa. ¿Y si era un error? ¿Y si yo estaba malinterpretando? Fui al refugio de animales donde trabajaba Mauricio. Lo encontré alimentando a un perro anciano con una pierna rota. Le pregunté por Clara. Me miró sorprendido. ¿Clara? Viene todos los martes. Ella lo bautizó Pinto. Se gasta su dinero en medicinas que el refugio no puede pagar. Y nunca me ha pedido nada a cambio. Esa noche, mi mundo se partió en dos. La primera vez que Clara me cuidó sin que yo lo mereciera fue en 1994. Teníamos apenas 5 años de casados y yo me rompí la pierna en un accidente tonto con la escalera del taller. Estuve 2 meses enyesado, con dolores, amargado, sin poder trabajar. No teníamos dinero. Yo gritaba, ella callaba. Pero cada día, sin falta, me cambiaba las vendas, me limpiaba el sudor y dejaba dulces de tamarindo en la mesa de noche porque decía que me ayudaban a sonreír. Nunca se lo agradecí, ni una vez. Otra vez, cuando perdí el trabajo en la imprenta, me encerré en casa por semanas. No quería hablar con nadie, ni con ella. Me sentía un fracasado, y ella, con voz baja, me preguntaba cada mañana, ¿ya desayunaste? Nunca me presionó, solo estaba ahí, presente, firme como un árbol viejo. Y cuando Verónica nació, Dios mío, yo no sabía nada de bebés, me asustaban. Pero Clara no se quejaba nunca. Pasaba noches sin dormir, la mecía durante horas, y cuando por fin la niña se calmaba, me dejaba dormir y me decía que todo estaba bien. No estaba bien, pero me protegía del cansancio, de la culpa, del miedo. Una noche, cuando Verónica tenía fiebre alta, yo me desesperé. Le grité a Clara que no estaba haciendo nada, que la niña se nos iba a morir. Recuerdo que rompí un vaso contra la pared. Clara lo recogió en silencio, con las manos temblorosas. Me miró y dijo, «No me grites, Martín, pero tampoco te vayas». Esa frase, esa forma de sostenerme incluso cuando yo me convertía en un monstruo, nunca la olvidé. Durante los años yo me volví más seco, más terco, a veces más cruel, y Clara más callada, pero nunca dejó de cuidar, de estar,
de ver por mí. Cuando mi madre enfermó, fue Clara quien la bañó, quien le cortó las uñas, quien le leía en voz alta las novelas que ella amaba. Yo no podía. Me dolía demasiado. Y en lugar de juzgarme, Clara lo hizo por los dos. No para demostrar superioridad, sino por amor. Una vez, cuando ya estábamos por cumplir 30 años de casados, encontré una carta que ella escribió y nunca me dio. Decía: «A veces siento que te perdí, pero me basta verte dormir tranquilo para recordar que te sigo amando». Yo la leí y la guardé. Nunca le pregunté por ella. ¿Y cómo correspondí yo a todo eso? Con desconfianza, con desprecio, con la peor traición. No escucharla. Después de encontrar a Mauricio, después de ver que todo lo que creí era falso, no dormí por 3 días. Me encerré en mi estudio con las persianas cerradas, el café frío y los recuerdos dándome bofetadas. Pensé en cada vez que ella me defendió frente a mi familia, en cada comida que dejó servida aún cuando discutíamos. Pensé en el viejo reloj, ese que colgó en la cocina como símbolo de los ciclos, de la vida compartida. El mismo que volvió a sonar cuando la verdad empezó a despertar en mí. ¿Cuántas veces nos entregamos a quienes no lo merecen y olvidamos a quien nos sostuvo en silencio? Un día de lluvia, cuando yo llegué borracho tras una reunión de trabajo, me dormí en el sillón con los zapatos llenos de lodo. Clara no me reclamó. Me cubrió con una manta y en la mañana, sin una sola palabra, dejó mis botas limpias junto a la puerta. Esa fue su forma de hablar, con actos, no con reproches. Verónica creció viendo ese amor, viendo cómo Clara me cuidaba, cómo le preparaba su desayuno favorito cada cumpleaños, cómo ponía servilletas dobladas en forma de flor solo para hacerla sonreír. Por eso, me cuesta tanto entender cómo fue que mi hija pudo usar cada uno de esos recuerdos como armas. Cómo supo transformar ternura en duda, cuidado en control, amor en manipulación. Me cuesta aceptar que yo fui el canal de ese veneno. Recuerdo también cuando Clara vendió sus joyas para que Verónica pudiera ir a su primer viaje escolar a Oaxaca. Verónica ni siquiera se enteró, y cuando se le rompió el vestido de graduación, Clara pasó noches cosiéndolo a mano, puntada por puntada. Yo mismo la vi llorar en silencio cuando Verónica se tomó la foto de graduación, sin incluirla a ella. Pero Clara siempre decía: «No lo hace con mala intención, es solo joven». Cuando tuve mi primer susto de salud serio, fue Clara quien investigó cada médico, quien llenó mi refrigerador de jugos naturales, quien me prohibió el cigarro con dulzura y autoridad al mismo tiempo. Recuerdo su voz: «Te quiero vivo, Martín. No sano, vivo». Y yo la ignoré, como tantas veces. Y ahora que reviso todo eso, me doy cuenta de que el silencio de Clara siempre fue un lenguaje, uno que yo nunca quise aprender. El día después de visitar a Mauricio, abrí la caja de recuerdos que guardamos en el altillo. Fotos, cartas, tiquetes de cine, la pulsera del hospital donde nació Verónica. Y en un sobre encontré algo que me quebró del todo. Una hoja arrancada de cuaderno con la letra de Clara que decía: «Si un día ya no estoy, que no digas que no lo intenté». Me caí de rodillas. Me cubrí el rostro con las manos. Y por primera vez desde que Clara se fue, supe que no podía vivir un día más sin decirle la verdad, sin devolverle lo que le quité con mi necedad, su dignidad. Mi hija venía esa tarde. Iba a enfrentarla, pero antes de eso me prometí una cosa. Iba a reparar el reloj de Clara, el símbolo de todo lo que había ignorado, y lo colgaría yo mismo, porque ese sonido, tic-tac, debía volver a marcar el ritmo correcto, no de la rutina, sino de la conciencia. Fue entonces que recordé un día en particular, uno que creí enterrado. Verónica tenía 8 años, había tenido pesadillas toda la semana, y Clara, agotada, me pidió que esa noche durmiera yo con la niña. Me metí a su cuarto con una linterna vieja y me inventé un juego, que el reloj de pared podía atrapar los malos sueños si lo mirábamos fijamente, y decíamos 3 veces una palabra mágica: Sazumba. Era absurdo, pero Verónica lo creyó, se rió,
Se durmió abrazada a mi brazo. Al día siguiente, dibujó el reloj con marcadores y escribió: «Papá me protegió». Clara pegó ese dibujo en el refrigerador. Y ahí estuvo por años. Lo arrancamos cuando repintamos la cocina. Pero nunca lo olvidé. ¿En qué momento dejé de proteger? Esa pregunta me pesaba como piedra en el pecho. Y más aún, ¿cuándo fue que Verónica aprendió a mentir con tanto descaro? ¿Qué no vi? ¿Qué dejé crecer? Esa noche, mientras el reloj nuevo sonaba fuerte en la cocina, saqué una libreta y empecé a escribirle a Clara. No una carta de disculpas, una confesión, una rendición, una promesa. Le conté todo, cómo caí, cómo fui cegado, cómo me estaba despertando tarde, pero con el alma en carne viva. Al final escribí: «Si alguna vez puedes perdonarme, vuelve a casa. Pero si no, al menos déjame limpiar tu nombre. Lo mínimo que mereces es que el mundo sepa quién fuiste en verdad». Guardé la libreta junto al reloj y esperé. Pasaron 3 días. El reloj seguía latiendo en su esquina, firme, constante. Tic-tac, tic-tac, como si me marcara el paso hacia el momento en que debía hacer justicia, no a través del castigo, sino de la verdad. El 4.º día, me levanté temprano, puse la mesa con pan dulce y café de olla y dejé la libreta abierta sobre el mantel. Esa mañana me iba a llamar a Clara, no por redención, sino porque ya no podía seguir respirando en un mundo donde su voz no estuviera. Y justo cuando marqué su número, escuché las llaves en la puerta. Era Verónica, y detrás de ella venía un nuevo abismo. Verónica entró como si nada. Llevaba una bolsa de panadería en la mano y un sobre manila bajo el brazo. «Traje conchas», dijo con una sonrisa. Esa sonrisa ahora la veía distinta. No era dulzura, era cálculo. Me senté, con el corazón latiendo fuerte mientras ella servía el café. «Papá, necesito que firmes unos papeles. Es para actualizar la titularidad del seguro, no es gran cosa». Tomé el sobre y lo abrí. Entre los documentos había una hoja donde yo, supuestamente, autorizaba la venta parcial de un terreno que heredé de mi padre. Sentí un frío seco en la nuca. «No voy a firmar nada, Verónica», dije sin rodeos. Ella se quedó quieta por un segundo. Luego soltó una risa breve, como si le hablara a un niño. «Papá, tú no entiendes estas cosas. Yo te estoy ayudando». «No, me estás utilizando». El silencio se volvió denso. Dejó la taza sobre la mesa con fuerza. «¿Fuiste a ver a Clara?», me preguntó sin rodeos. «No necesito decírtelo». Su mirada cambió. Ya no era mi hija. Era una mujer adulta, firme, peligrosa. «Papá, no sabes en lo que te estás metiendo. Yo he manejado todo por ti. Tus cuentas, tus pagos, tu seguridad. No te pedí que lo hicieras, y si lo hiciste fue para sacar provecho». Verónica bajó la voz, pero cada palabra era una daga. «Esa mujer te debilitó, toda la vida. Tú podrías tener mucho más, pero siempre fuiste débil por ella. Yo no. No hables así de tu madre». «¿Madre? ¿La misma que me dejó sola en cada recital porque tenía que estar pendiente de ti? ¿La que nunca me apoyó con la universidad privada?» Me dolía oírla, pero no por culpa, sino por la revelación. Verónica había guardado cada pequeña herida, real o imaginaria, y las había convertido en armas. Entonces lo entendí. Ella no solo quería la casa, el dinero o los papeles. Quería ganar. Quería destruir la imagen de Clara para justificar su ambición. Me levanté. Fui a la cocina, tomé la libreta que había dejado para Clara y la puse frente a Verónica. «Lee eso. No tengo tiempo para tus nostalgias, papá. Lee o vete». Con fastidio, abrió la libreta. Sus ojos se movían rápido al principio, pero luego más lento, mucho más lento. En una página sus manos temblaron ligeramente. «¿Qué es esto?», murmuró. «La verdad, la que ignoré, la que tú me ocultaste». Ella cerró el cuaderno y lo empujó. «Estás viejo, papá, y sentimental. Clara no era ninguna santa». «No, no lo era, pero era leal. Y tú no. No tienes pruebas». «Sí las tengo». Verónica tomó su bolso. Se levantó ya sin dulzura.
Vas a lamentar esto, te lo juro. No más que haber dudado de la única persona que me amó de verdad. Ella se fue. Esta vez no dejó pan sobre la mesa, solo el olor agrio de la traición flotando en el aire. Recordé entonces otros momentos, pequeños pero claros, en que Verónica ya mostraba ese lado. Una vez, cuando tenía 17, Clara la descubrió usando mi tarjeta sin permiso. No dijo nada, me lo contó a mí en privado. Yo, en lugar de confrontarla, le resté importancia. Es una adolescente, dije. Clara solo suspiró. Martín, si no le ponemos límites ahora, ella los pondrá solas y a su conveniencia. Otra ocasión, cuando recién comenzó su carrera, vino llorando a casa. Dijo que su jefa la había humillado. Clara fue a defenderla al despacho. Le habló con respeto a la mujer, pidió explicaciones. Días después nos enteramos de que Verónica había falsificado su horario para trabajar menos. Clara no me lo dijo. Solo vi que se distanció un poco de ella. Yo creí que era orgullo. Hoy sé que fue decepción. Después de la expulsión de Clara, comencé a notar pequeñas incoherencias. Llamadas bancarias que no cuadraban, citas médicas que yo no recordaba haber cancelado. Incluso el correo electrónico del seguro había sido redirigido a una cuenta que no era la mía. Verónica no solo me envenenó contra Clara, se apoderó lentamente de mi vida. El reloj en la cocina, símbolo de todo lo compartido, se convirtió en mi único aliado. Cada tic-tac era una confirmación del tiempo perdido, del que aún me quedaba para reparar. Una tarde fui al cuarto de Verónica, ahora vacío. Revisé los cajones buscando respuestas. Encontré una carpeta con documentos que me helaron la sangre, movimientos de cuentas, permisos falsificados y un borrador de demanda civil contra Clara, como si ella fuera la usurpadora. Todo listo, todo planeado. ¿Desde cuándo? En una de las hojas reconocí mi firma, pero no era mía. La había falsificado. Mi corazón latía como tambor viejo. Quise llorar, gritar, pero me contuve. Sabía que debía esperar el momento justo. Empecé a hablar con vecinos. Uno me dijo que Verónica venía todos los días con un cerrajero distinto. Otro que la escuchó discutir por teléfono diciendo: «Mi padre ya ni se da cuenta de lo que firma». Junté cada testimonio, cada papel, cada pequeña verdad. El día que Verónica vino con las conchas fue solo la gota final. Después de que se fue, pasé horas sentado frente a la libreta. Releí cada palabra que le había escrito a Clara, y algo dentro de mí se ordenó. Ya no era culpa, era claridad. Ya no iba a permitir un día más de silencio. A los pocos días, empecé a recibir llamadas extrañas. Un supuesto asesor financiero me ofrecía invertir en un fondo autorizado por su hija. Luego una notificación judicial llegó a la casa. Verónica había iniciado un proceso para declarar mi incapacidad parcial debido a mi edad y estado emocional. Ahí estaba la prueba más clara. No era un error, era una campaña. Clara no fue un daño colateral. Fue el primer obstáculo eliminado. Fui a la notaría donde se habían registrado algunos documentos. Pedí acceso con mi identificación. El notario, nervioso, revisó los archivos. Cuando sacó el expediente, noté algo en su rostro. «Don Martín, ¿usted recuerda haber firmado esto?» Era una cesión parcial de bienes. La firma era perfecta, pero no era mía. Volví a casa con el corazón helado. Subí al ático. Allí, entre los recuerdos viejos, encontré la caja del reloj de cocina. Dentro aún quedaban instrucciones, la factura amarilla y una nota de Clara: «Para que nunca olvides que el tiempo contigo vale cada segundo». Me senté en el suelo. El reloj, ahora restaurado, seguía marcando. Tic-tac, tic-tac. E cada som se convirtió en una promesa, que a verdade não ficaría enterrada. Por la noche llamé a Teresa, la hermana de Clara. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Ya es hora, Martín. Si de verdad quieres corregir esto, no basta con pedir perdón». Tenía razón. El perdón no repara. La justicia sí. Guardé todos los papeles en una carpeta. Hice copias. Grabé los audios de los vecinos. Escribí un resumen de todo lo descubierto.
No lo hacía por venganza. Lo hacía para ponerle nombre a la traición, para proteger al menos una vez a quien lo merecía. Esa noche encendí una vela frente al viejo retrato de bodas. Clara tenía una flor en el cabello y una sonrisa serena. Me senté frente a ella, como quien rinde cuentas ante un juez sagrado, y en voz baja le dije: «Me usaron, Clara, me dejé usar, pero ya no más». El reloj marcó la medianoche, y supe que, por fin, el tiempo volvía a estar de nuestro lado. Fui al mercado como cada viernes intentando hacer vida normal, pero nada era normal. Llevaba en la bolsa la carpeta con los documentos que probaban todo: las falsificaciones, los movimientos de dinero, la demanda fraguada contra Clara. Me pesaba como un ladrillo, y aún así más me pesaba la conciencia. Justo frente al puesto de las frutas me encontré con don Ernesto, un vecino jubilado que solía jugar dominó con nosotros en la plaza. «Hace días que no te veía, Martín», me dijo. Tenía la mirada de quien sabe más de lo que pregunta. «Y Clara ya no la vi por aquí», dudé. Luego, sin saber por qué, le conté todo, o casi todo. Don Ernesto escuchó en silencio, cruzado de brazos, como si cada palabra le confirmara algo que ya intuía. Cuando terminé me puso la mano en el hombro. «Ven conmigo», dijo. Me llevó a su casa. Sacó una caja vieja con papeles, cartas, recibos. «Tu hija me hizo una propuesta hace meses. Quería que firmara un testimonio falso. Algo sobre haber visto a Clara con otro hombre. Dijo que tú necesitabas respaldo legal para defenderte. No lo hice, pero lo guardé todo. Ahí estaba. Un intento más de Verónica por construir una mentira perfecta. Y por primera vez tuve algo más que sospechas. Una prueba externa. Una grieta real en su máscara. Don Ernesto no solo me dio los documentos, me dio una frase que se me quedó clavada. «Tú no estás loco, solo despertaste tarde. Pero aún estás a tiempo». Esa misma tarde volví a casa y comencé a organizar todo en sobres numerados. Decidí escribir una carta pública. No para causar escándalo, sino para exponer la verdad a la familia, a mis hermanos, a los primos, a los que se alejaron creyendo que Clara era la culpable de todo. Imprimí copias, una por una, firmadas con mi puño y letra. Horas después, sonó el teléfono. Era Teresa. Me dijo que Clara había leído mi libreta, que lloró, mucho, pero no de dolor, sino de alivio. Te creyó, Martín. Dijo que por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía. Me quebré, porque entender el daño era una cosa, pero saber que ella, aún herida, me había escuchado, era otra muy distinta. Esa noche, llevé uno de los sobres a la casa de mi hermana mayor, Inés. Ella había sido siempre cercana a Verónica. Le expliqué todo, paso a paso. Me escuchó seria, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo una sola frase. «Clara siempre me pareció demasiado buena para ti, pero si aún te quiere, hazlo bien esta vez». Al salir, el reloj del pasillo marcaba las 10. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido me persiguió toda la noche, como una cuenta regresiva hacia el momento de redimirla ante todos. El domingo por la mañana, cité a toda la familia en la casa. Les dije que tenía algo importante que mostrar. Llegaron con caras largas, algunos confundidos, otros ya predispuestos. Verónica, por supuesto, no vino, pero sabía que esa reunión sería el primer golpe a su castillo de mentiras. Con todos sentados en la sala, puse sobre la mesa 3 sobres. En cada uno, las pruebas, firmas falsas, testimonios como el de don Ernesto, movimientos bancarios, capturas de pantalla. Al principio nadie hablaba, hasta que mi hermano menor, Alfredo, preguntó: «¿Quieres decir que todo esto lo hizo Verónica?» «No quiero», lo afirmó. Hubo un silencio largo. Luego Inés, mi hermana mayor, se levantó, fue a la cocina y regresó con el viejo álbum familiar. Lo abrió en una foto donde Clara, con apenas 30 años, sostenía a Verónica recién nacida. Ella siempre estuvo ahí, y nunca dijimos nada cuando la apartaste. Yo tampoco, y eso me pesa. Esa fue la primera microjusticia, no pública, no ruidosa, pero real. Alguien más, por fin, empezaba a decir la verdad en voz alta, y no era yo. El segundo acto
fue más difícil. Fui al despacho donde trabajaba Verónica. Pedí hablar con su superior, un hombre que la admiraba y que incluso había venido a casa en su graduación. Le expliqué todo, con papeles en mano. Me miró con incredulidad. Dijo que no podía meterse en asuntos familiares, pero cuando le dejé copia de la cesión falsificada y de la denuncia de incapacidad, su rostro cambió. No sabía nada de esto, don Martín. Créame que voy a revisar el historial. Salí de ahí con las piernas temblando, pero con el alma más firme. Esa misma noche fui al parque donde Clara solía caminar. Me senté en la misma banca donde nos besamos por primera vez. No sabía si vendría. No sabía si ya había perdonado o si todo era solo un gesto simbólico. Pero esperé. A las 7:48 la vi a lo lejos. Cabello recogido, saco beige. Caminaba despacio, como dudando. Me levanté. No dije nada. Solo señalé el reloj de la plaza, ese que tantas veces miramos juntos. «¿Te acuerdas?», murmuré. Clara asintió. Siempre atrasaba 5 minutos. Como yo, que siempre llegué tarde a entender lo que valías. No lloró, no sonrió, pero se sentó a mi lado. Ese fue el inicio de todo. La tía Dolores, que siempre había sido defensora de Verónica, fue la más difícil. «Esa niña creció sin límites porque ustedes dos la malcriaron», dijo con voz dura. «Pero si todo esto es cierto, Martín, Clara merece algo más que una carta». Yo asentí. Sabía que no bastaba con papeles ni palabras. Por eso, esa misma noche imprimí en grande una de las fotos más queridas de Clara, la del día en que abrió su pequeño taller de costura, rodeada de telas, con su madre y Teresa al lado. La enmarqué, y en la mañana del lunes fui al mercado y la colgué en el muro de avisos con una frase escrita a mano. «Esta mujer fue víctima de una mentira. Hoy, su dignidad vuelve a casa». Eso corrió rápido. Las vecinas la empezaron a mirar distinto. Teresa me llamó en la noche. «No sabes lo que hiciste, Martín». Hoy lloró al ver eso. No por nostalgia, por justicia. Y yo dormí como no lo hacía en meses. La última carta que entregué fue para Verónica, no como padre, como hombre herido. Le escribí: «Tú naciste de un amor limpio, pero elegiste mentir, no para sobrevivir, sino para dominar. No me debes explicaciones, pero sí consecuencias». No la entregué en mano, la dejé en su buzón. No espero respuesta. Solo que entienda que este silencio ahora es mi elección. Pasaron 3 días de calma tensa. Clara no volvió a casa, pero hablábamos por mensajes. Teresa me decía que ella estaba observando, meditando. No confiaba del todo, y con razón. Yo me había equivocado muchas veces, y a veces el perdón tarda más en nacer que la culpa. Pero el verdadero golpe vino el jueves. Una carta certificada llegó a mi buzón. Era de un despacho jurídico. Al abrirla, sentí que se me caía el alma. Verónica me estaba demandando por violencia patrimonial, manipulación emocional y perjuicio psicológico acumulado. En el sobre también venía una petición formal para desalojar la propiedad por incapacidad legal de administrar bienes con claridad mental. Me senté. Leí la carta 5 veces. No lo podía creer. Después de todo lo que había descubierto, después de las pruebas, de los testigos, del intento de reconciliación, era como si ella dijera: «Papá, si no me dejas ganar, entonces te destruyo». Tomé el teléfono, marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Qué quieres ahora?», dijo con voz seca. «Recibí tu carta». Silencio. «¿Así piensas terminar esto?». «No lo pienso terminar, lo pienso ganar». Su voz estaba llena de algo que no reconocía. No era rabia, era desprecio frío. «Verónica, soy tu padre. No, eres un obstáculo legal». Me colgó. No supe cuánto tiempo estuve ahí sentado con la carta sobre las rodillas. El reloj de la cocina marcaba las 3:17. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido, que días atrás me había dado esperanza, ahora me sonaba como una burla. Me levanté. Fui al cuarto donde guardaba mis papeles más antiguos. Saqué las escrituras originales de la casa.
estaban a nombre mío, pero con cláusulas que Clara y yo habíamos pactado años atrás. En la parte final una nota escrita a mano: en caso de muerte o incapacidad, este hogar pasará a Clara. Esa fue nuestra promesa. Y ahí estaba. Clara aún tenía derecho. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Me pidió que le llevara todos los documentos al día siguiente. Lo haría. Pero antes necesitaba una cosa más. Fui al taller de costura. Clara no estaba. Solo Teresa, que me miró con recelo. ¿A qué vienes? A entregar esto. Le di la copia de la demanda. Teresa la leyó sin hablar. Luego me miró a los ojos. Ahora entiendes lo que es perder la confianza, ¿verdad? Asentí. Pues ten paciencia. Recuperarla es más lento que perderla. Me giré para irme, pero justo cuando abría la puerta, ella dijo: no la lastimes más, Martín, ni con tus errores ni con tus arrepentimientos. Esa noche frente al espejo me vi distinto. Viejo, cansado, pero no vencido. El enemigo ya no era mi hija, era mi silencio, y eso sí podía romperlo. Al día siguiente llevé todos los documentos al abogado. Mientras los revisaba, negaba con la cabeza. Esto es grave, Martín. Tu hija no solo está manipulando la ley, está creando un precedente para despojarte sin pasar por herencia. Me mostró artículos legales, sentencias, estrategias. Ella preparó esto con tiempo, pero tenemos margen. Lo que tienes que decidir es si quieres que esto sea público. Me quedé callado. Hacerlo público significaba romper toda posibilidad de reconciliación. Pero ya no era solo sobre mí, era sobre Clara, sobre la memoria de lo que construimos. Sí, quiero que se sepa, dije al fin. Esa noche escribí un documento más, un testimonio jurado, firmado por mí, por el abogado y por don Ernesto como testigo. Allí relaté cada paso, desde el momento en que creí las mentiras hasta el día en que Clara se fue. Conté todo, sin filtro, y al final escribí: esta verdad no me limpia, solo me libera del silencio. El lunes siguiente, el documento circuló entre la familia y algunos vecinos, y en cuestión de horas, los rumores se volvieron certezas. En la tienda me miraban diferente. Una mujer mayor, doña Licha, me dijo bajito: yo siempre supe que Clara no podía ser lo que decían. Otra vecina me abrazó en silencio. No era perdón, era respeto recuperado. Pero la caída simbólica vino esa misma tarde. Volví a casa después de entregar otra copia del testimonio en la delegación y al entrar noté algo raro. El reloj de la cocina había dejado de sonar. Me acerqué. Las agujas estaban detenidas en las 3:17, exactamente la hora en que leí la carta de Verónica. Lo desmonté con cuidado. Dentro encontré algo que nunca había visto. Una nota, escondida detrás del mecanismo. Era la letra de Clara. Antigua. Decía: si un día este reloj se detiene, tal vez sea hora de volver a empezar. Me senté con el reloj en las manos. No lloré, pero algo dentro de mí se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. Fue ahí donde supe que esta historia no era solo sobre justicia, era sobre redención, y que para lograrla tenía que soportar el desprecio de mi propia hija, para no seguir traicionando a quien nunca me traicionó. Las consecuencias no tardaron. Verónica mandó un mensaje por la noche, no para dialogar, solo decía: te hundes solo, vas a quedarte sin nadie. Pensé en responder, pero no lo hice, porque por primera vez entendí que su amenaza era una promesa vacía. Yo ya había estado solo. Solo cuando Clara se fue, solo cuando creí sus mentiras, y ahora, aunque dolía, no estaba hundido. Estaba saliendo a flote. Mi hermana Inés vino a verme al día siguiente. Traía un recipiente de arroz con leche, como en los viejos tiempos. Se sentó frente a mí y me dijo: esto no va a ser fácil. Verónica no se va a detener, pero esta vez no estás solo. Me quebré. Me eché a llorar como no lo hacía desde niño, porque por fin alguien entendía, porque alguien elegía quedarse. Después del almuerzo salimos al patio. El sol estaba suave. Clara siempre decía que la luz de las 4 era la más honesta. Inés me miró y preguntó: ¿crees que Clara volvería algún día?
Yo no respondí, solo miré hacia la cocina, donde el reloj, aún detenido, esperaba su momento. Más tarde escribí una segunda carta, esta vez dirigida al juez de familia, no para acusar, sino para narrar, para poner contexto, para que, al menos una vez, la historia completa se escuchara sin filtros. La firmé con mi nombre completo: Martín Pérez Ramírez, hombre, esposo, padre y ahora testigo de mi propio error. Y esa noche, al acostarme, miré el techo con el alma cansada pero firme. Sabía que el final aún no había llegado, pero ya no le temía. La delegación me llamó el jueves. El juez había recibido mi carta y quería una audiencia informal. No era obligatorio, pero entendí que era una oportunidad. Me presenté puntual. Llevaba conmigo la libreta original, el testimonio, las firmas falsas, la carta de desalojo y la nota que Clara había escrito dentro del reloj. Lo puse todo sobre la mesa. El juez, un hombre de rostro cansado pero ojos agudos, no dijo mucho, solo escuchó. Y cuando terminé me preguntó: ¿por qué lo cuenta ahora? Respondí: porque ya no quiero seguir callando para proteger a quien no lo merece, mientras destruyo a quien más me amó. El juez asintió, y con eso bastó. Esa noche me senté en la cocina. El reloj seguía mudo. Me dolía verlo así, como si también esperara una señal, y entonces lo decidí. Lo desmontaría por completo, limpiaría cada pieza y lo haría latir de nuevo, no por nostalgia, sino porque si Clara alguna vez regresaba, quería que todo estuviera en su lugar. La segunda microjusticia ocurrió 2 días después. Mi nieta, hija de Verónica, vino a casa. No sola, claro. Inés la trajo con el pretexto de dejarme un pastel. Pero cuando abrí la puerta y la vi, alta con los ojos de Clara, seria como Verónica a su edad, algo se rompió en mí. «Abuelo», me dijo. No fue un reproche, fue una pregunta. La dejé pasar. En la cocina, mientras servíamos chocolate caliente, me dijo en voz baja: «Mi mamá está furiosa. Dice que la traicionaste, pero yo solo quiero saber la verdad». Abrí el cajón. Le mostré la libreta. No dije nada. Solo la dejé leer. Durante 15 minutos no hubo ni una palabra. Cuando terminó me miró y dijo: «Yo también quiero volver a ver a mi abuela». Esa fue la segunda microjusticia, una nueva generación rompiendo el pacto de silencio. Al día siguiente colgué el reloj, brillante, limpio, restaurado, un símbolo del tiempo que se perdió y del tiempo que aún quedaba para recomenzar. Después de que mi nieta se fue, me senté en la sala con la libreta aún abierta. Había una página que nunca le mostré a nadie, la última que escribí antes de que Clara se marchara. Decía: «Si algún día te vas, que te lleves contigo todo lo que yo no supe valorar, y si algún día vuelves, que encuentres un lugar que por fin te pertenezca». Pensé en eso toda la tarde, y entonces lo decidí. Tomé las escrituras. Fui con el abogado. Le pedí que redactara un nuevo documento, uno que pusiera la casa a nombre de Clara, no como donación, no como castigo, como restitución. Firmé cada hoja sin temblar. Lo entregué en mano. «Asegúrate de que ella reciba esto», le dije. Él solo asintió, y en el fondo creo que entendió que no era un acto legal, era un acto moral. La tercera microjusticia no fue mía, fue de Clara. 3 días después, Inés vino con una bolsa. Dentro había un suéter de lana azul marino, viejo, gastado, pero inconfundible. Era mío. Lo tejió Clara hace 20 años, cuando pasé por una neumonía. Lo había dejado en su taller, y ahora, sin una sola palabra, ella lo había devuelto. No con un recado, no con una amenaza, solo el suéter, calientito, doblado, esperando. Lo tomé como lo que era, una tregua silenciosa. Esa noche dormí en el sofá con el suéter puesto, no por frío, por abrigo, por memoria, por esperanza. Y al despertar, el reloj de la cocina marcaba 7:12, latiendo. Tic-tac, tic-tac. El corazón de mi casa volvía a andar. El siguiente domingo decidí hacer algo que me daba miedo. Fui a misa del barrio. No iba desde que Clara se fue. La gente murmuraba al verme. Algunos saludaban con distancia, otros evitaban la mirada. Pero al final del servicio me acerqué al altar.
Le pedí al padre un minuto. Dudó. Luego asintió. Me paré frente a todos y dije: sé que muchos juzgaron a mi esposa, que creyeron rumores. Yo también los creí. Y por eso estoy aquí para decirles algo simple. Me equivoqué. Fui injusto. Ella no merece la sombra que le dejé encima. Y ustedes tampoco merecen esa mentira. Clara fue y sigue siendo una mujer digna. Nadie aplaudió. Nadie interrumpió. Pero al bajar del altar, la señora Irma, una de las más viejas del barrio, se me acercó, me tomó la mano y dijo: ya era hora. Esa fue otra microjusticia, no en papeles, no en juicios, en voz alta, frente a todos. En los días que siguieron, los gestos comenzaron a cambiar. Doña Marta, que antes le cerraba la puerta a Clara cuando pasaba por su tienda, le dejó una canasta de naranjas en la reja del taller. Otro vecino, Pancho, me ayudó a limpiar la banqueta sin decir una palabra. No pedí nada. Pero los gestos llegaron, y cada uno fue como una puntada más en el suéter que Clara había dejado. Lento, silencioso, calor que regresa. Una mañana me encontré con Teresa en el mercado. Esta vez no evitó mi mirada. Me saludó con la cabeza y dijo: ella leyó el Nuevo Testamento de propiedad. Me quedé esperando. No ha dicho nada, pero lo guardó en su cartera. Esa noche me senté frente al reloj. El sonido seguía firme. Tic-tac, tic-tac. Preparé café para 2 y dejé la taza de Clara en su sitio de siempre. No sabía si iba a volver, pero por primera vez no me importaba el final. Solo quería que, si llegaba, encontrara su lugar intacto. Antes de dormir, abrí la libreta una vez más. Escribí una línea nueva, sin fecha ni firma. Aquí te espero, con la casa limpia, con el reloj andando y con el alma en paz. Cerré la libreta y por primera vez no sentí que debía perdón. Sentí que estaba listo para amar mejor. El viernes a las 10 de la mañana el abogado me llamó. Martín, ya tenemos fecha de audiencia. Será en 2 semanas, pero necesito que estés preparado. Tu hija no va a ceder. Colgué con el estómago revuelto, no por miedo a perder, sino por el peso de tener que mirarla a los ojos y decirle la verdad que negué durante tanto tiempo. Ese mismo día, Clara apareció en la puerta. No tocó. Solo se quedó ahí, con la llave en la mano. Nos miramos durante largos segundos. Entonces dijo: vine por mis cosas, pero si quieres, puedo tomar un café primero. Asentí. Caminó directo a la cocina. Cuando vio el reloj latiendo, bajó los ojos. Lo arreglaste, murmuró. Lo necesitaba. No hablamos más. Pero sus manos temblaban al tomar la taza, como si el tiempo le pesara tanto como a mí. En la tarde fuimos juntos al taller. Quiso buscar algunas telas, pero al entrar encontró algo que no esperaba. El suéter azul colgado detrás de la puerta. ¿Lo usaste?, preguntó. Asentí. No me avergoncé. Dormí con él, me dio calor, del bueno. No sonrió, pero respiró hondo, como si algo dentro de ella se soltara. ¿Y qué vas a hacer con todo esto?, dijo señalando la máquina, los hilos, los moldes. Nada, es tuyo, como esta casa, como este nombre. Ya no peleo por lo que no me pertenece. No respondió, pero no discutió. Esa noche no dormí. Fui al juzgado al día siguiente y dejé una carta firmada. Renunciaba a cualquier poder sobre la propiedad. Pedía que el caso se archivara como un acto de reconciliación voluntaria. El juez pidió confirmación escrita de Clara. 3 días después, ella la envió. Solo una línea. Acepto, porque ya no se trata de ganar, se trata de sanar. Llegó el día de la audiencia. El juzgado estaba lleno. Familia, vecinos, incluso personas que solo querían presenciar el escándalo. Verónica llegó vestida de blanco, con expresión altiva. No me miró. Solo saludó al juez y al abogado, como si ya tuviera la victoria asegurada. El juez abrió el expediente, escuchó a su defensa, que presentó su narrativa. Manipulación emocional, despojo de derechos, alienación familiar. Todo sonaba tan ensayado, tan vacío. Luego fue mi turno. Me levanté, no tenía papeles en la mano, solo la libreta. La abrí por la última página,
Le mostré al juez la frase sin fecha: aquí te espero, con la casa limpia, con el reloj andando y con el alma en paz. «Ah, ¿qué significa eso?», preguntó. «Que ya no vengo a defenderme, vengo a cerrar un ciclo». Silencio, y en ese silencio pesaban años. Clara se levantó. Caminó lentamente hasta el estrado. El juez le pidió que hablara. «¿Quiere continuar con la demanda o acepta el archivo por mutuo acuerdo?». Clara respiró hondo. Miró a Verónica. «Yo te parí, te crié, te cuidé, pero no voy a ser rehén de tu ambición. Esta casa, esta familia, este apellido, solo valen si no se usan como armas». Luego miró al juez. «Acepto el archivo y pido, si es posible, que mi hija no pueda volver a presentarse legalmente contra nosotros en el futuro sin pruebas sólidas. Esto debe parar». El juez tomó nota, consultó los abogados y luego dictó: «Archivo aprobado, restricción de litigio preventivo concedida. Se notificará por escrito». Nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del fondo del juzgado. No el de casa, otro, pero igual de firme. Verónica salió sin decir palabra. Ni una lágrima, ni una disculpa, solo rabia contenida. Yo no la seguí. Clara tampoco. Esa noche, en casa, dejamos la puerta entreabierta, no para ella, para la calma. Los días siguientes fueron extraños. No de paz, de acomodo. Clara se quedó en casa, pero dormía en la habitación de Teresa. Decía que necesitaba tiempo. Yo lo entendía. Cada gesto suyo era una tregua, y cada día que pasaba sin reproches era un regalo. Empezamos a cocinar juntos, a caminar por el parque, sin hablar mucho, pero con pasos sincronizados. Una tarde fuimos al mercado. Las vendedoras saludaron a Clara con sonrisas. Doña Licha le regaló un ramo de flores. Pancho levantó su sombrero con respeto. Clara no dijo nada, pero sus ojos brillaban. «Esto no lo haces tú», me dijo bajito. «Esto lo hizo la verdad». Esa noche, al llegar a casa, Clara me entregó una hoja doblada. Era una lista de compras, pero al final había una frase escrita a mano: «Si vas a seguir aquí, empieza por no mentirte más». Era su forma de decir: «Te estoy mirando». Pero también, aún hay algo entre nosotros. El siguiente domingo volví a colgar el retrato de bodas en la sala, el mismo que había quitado meses atrás en un arranque de rabia. Esta vez lo puse justo frente al reloj. Clara lo vio al pasar. No dijo nada, pero no lo bajó. Y eso fue suficiente. La última noche de agosto, Clara sirvió 2 tazas de té. Se sentó frente a mí. «Martín, no te perdoné todo, pero aprendí a no cargar con lo que no me toca. Yo no soy tu juez, ni tú el mío. Somos lo que queda. ¿Qué haremos con eso?». No supe qué responder. Solo le tendí la mano. Ella no la tomó, pero tampoco la rechazó. «Podemos empezar por cenar sin fantasmas», dijo, y eso hicimos. El reloj marcaba las 9:40, lento, firme, vivo. Una semana después, recibimos una carta del despacho donde trabajaba Verónica. Había sido suspendida por conducta ética inapropiada. Al parecer, su intento de manipular documentos llegó a oídos del comité disciplinario. No la despedían aún, pero su reputación estaba quebrada. La misma fuerza que usó para humillar ahora se volvía contra ella. Inés vino a contarnos. Traía lágrimas en los ojos. «Sigue siendo mi sobrina», dijo, «pero no puedo tapar el sol con un dedo. Lo que hizo duele». Clara no dijo nada. Yo solo asentí, porque el castigo ya no nos correspondía a nosotros. El mundo empezaba a ajustar sus cuentas. Esa noche, Clara salió al patio, se quedó mirando el cielo. Yo la seguí. Me senté a su lado. «¿Sabes qué aprendí?», me preguntó. «Que la verdad llega, lenta, rota, tarde, pero llega». Me tomó la mano. No como pareja, como quien al fin baja las armas. Y cuando llega, lo único que nos toca hacer es no negarla más. Antes de dormir, escribí una última línea en la libreta. «Hoy no gané, pero tampoco mentí. Y eso ya es justicia». Cerré la libreta, la dejé sobre la mesa, y por primera vez, desde que todo empezó, dormí sin esperar nada más.
Dicen que el tiempo lo cura todo. No sé si es verdad. A veces el tiempo no cura, solo cubre. Y lo que se cubre sin sanar, fermenta. A mí me pasó eso. Guardé silencio tantos años que confundí el amor con costumbre, la obediencia con respeto y la sangre con lealtad. Hoy, cuando despierto, no me muevo con rapidez, no tengo prisa. Camino lento, como si cada paso llevara el peso de lo vivido, pero también el valor de seguir vivo. Clara y yo no hablamos mucho del pasado. No hace falta. Cada quien lleva su duelo como puede. A veces desayunamos en silencio. A veces reímos por tonterías. A veces lloramos sin motivo aparente. Pero todo eso es vida. Verónica ya no llama. Y no sé si lo lamento. A veces me despierto en la noche preguntándome en qué fallé como padre. En qué momento sembré esa sed de poder, esa capacidad de mentir sin temblar. No tengo respuestas, pero tengo algo mejor. La certeza de que ya no tapo sus errores con mi nombre. Ella tiene el suyo, y yo, el mío. A veces, al pasar por la cocina, el tic-tac del reloj me sorprende. No por el sonido, sino por lo que significa. Hubo un tiempo en que creí que ese reloj nos marcaba el ritmo. Ahora sé que no, que fuimos nosotros quienes lo detuvimos, y también nosotros quienes lo hicimos andar de nuevo. Teresa me dijo un día mientras regaba sus plantas, hay personas que no vuelven, pero tampoco se van. Creo que hablaba de Verónica. A veces la veo en los gestos de su hija, en la forma en que cierra los ojos cuando piensa, en cómo se muerde los labios antes de preguntar algo importante. La sangre no se niega, pero tampoco se impone, y yo, por fin, entendí que ser padre no es ser dueño, es ser raíz. Y a veces las raíces se pudren, pero otras sobreviven a la tormenta. Clara volvió a coser, no como antes, ahora lo hace a su ritmo, con pausas, con menos encargos, pero con la misma precisión de siempre. Un día me pidió que le alcanzara un hilo rojo. Me acerqué y vi que estaba arreglando una camisa mía, vieja, rota en el codo. «¿Podrías tirarla?», le dije. «Podría», respondió. Pero no lo hizo, solo siguió cosiendo. Y ahí entendí que no todo lo que se rompe se bota, que a veces se cose, se remienda, se transforma. Yo también escribo, no mucho, pero a veces en la libreta agrego frases sueltas, no para que alguien las lea, sino para que no se me olviden, como aquella que anoté hace unos días. El silencio es cómodo, pero la verdad es digna. Me dolió escribirla, pero también me alivió. Hicimos espacio para las ausencias, quitamos muebles, donamos cosas, reacomodamos los rincones, no para olvidar, para respirar mejor. El reloj sigue en su lugar, no lo tocamos más. Cada tic-tac es una promesa cumplida. Aquí seguimos, sin máscaras, sin juicios, sin fantasmas. El otro día, la nieta de Clara vino a visitarnos. Traía un dibujo, un reloj grande, con agujas doradas y números torcidos. En el centro, un corazón. «¿Por qué así?», le pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. «Porque los relojes no marcan horas, marcan abrazos». Clara la abrazó tan fuerte que sentí como se cerraba otra grieta en mi pecho. A veces me siento en el patio al atardecer. El sol baja lento, tiñendo los árboles de naranja. Clara sale con una manta. Me la pone sobre las piernas. No dice nada. No hace falta. El amor no siempre se grita. A veces solo se permanece. Verónica. Su nombre ya no arde. Ya no me destruye recordarla. No porque haya perdonado todo, sino porque aprendí a no odiar lo que no puedo cambiar. Su silencio sigue siendo duro, pero ya no es una cadena. Es solo eso, silencio. Y así pasan los días, lentos, llenos, verdaderos. Y si algún día yo falto antes que Clara, quiero que sepa esto. No me fui en deuda. No me fui culpable. Me fui humano. Y eso, después de todo lo vivido, es suficiente. Esta mañana escribí una última frase en la libreta. No para mí. Para quien venga después. Para quien sienta que todo está perdido. Si un reloj puede volver a andar, tú también. Cerré la libreta.
La guardé junto al reloj y salí al jardín, donde Clara tejía en silencio. Ella me miró, me sonrió apenas y siguió su labor. Porque hay cosas que no necesitan palabras, solo tiempo, y el nuestro, al fin, volvió a ser nuestro. Hoy, mientras ordenaba la alacena, encontré un frasco con botones antiguos, de esos que Clara guardaba por si acaso. Entre ellos uno muy pequeño, de nácar, con una flor tallada. Me lo mostró en 1981, cuando apenas teníamos 1 año de casados. «Este botón se cayó de mi blusa el día que me diste el primer beso», me dijo entonces. Lo había guardado desde entonces, y hoy, 40 años después, seguía ahí, como si el pasado también supiera esperar. Me senté con el botón en la mano, lo puse sobre la mesa, junto a la libreta, y pensé, tal vez no hay justicia perfecta, tal vez no hay redención total, pero sí existe el gesto, el acto pequeño, el botón que no se pierde, el reloj que vuelve a latir, el café que se sirve cada mañana. Eso también es amor. Y quizá, después de todo, eso es lo único que vale la pena conservar. Si alguna vez has sentido que la verdad llega tarde, pero llega, esta historia es para ti. Porque no todos los relojes marcan el tiempo, algunos marcan heridas y otros marcan perdón. ¿Tú también guardas algo que merecía haber sido dicho antes? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte historias donde el silencio se rompe y la dignidad se recupera. ¿Qué reloj de tu vida sigue esperando volver a latir? Tal vez hoy sea el día para darle cuerda otra vez. Comparte esta historia con quien necesita un segundo intento.